Imagina que vas caminando por la calle y descubres una carta llena de consejos y notas de amor, de cariño, y te das cuenta al leerla que esa carta es de un padre para sus hijos, pero no sabes quién es el padre y no sabes quiénes son esos hijos. ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué tanta importancia tendría para ti esa carta si no sabes quién la escribió ni a quién la dirigió? Pero ahora imagina que un día estás ahí en tu casa buscando o viendo álbums de fotos, de recuerdos, y de pronto encuentras ahí una carta que tu papá te dejó antes de morir, con consejos, con notas de amor y de cariño. ¿Reaccionarías igual que con la carta que te encontraste tirada por la calle? ¿Verdad que no? Yo creo que no. Así es la Biblia. La Biblia no es un libro religioso, sino una carta de amor de nuestro Padre Celestial para nosotros. Hoy estamos iniciando una serie, les avisé que íbamos a hacer pausa a la serie de los 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Hoy vamos a empezar esta serie sobre la palabra viva, la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo a partir de hoy y los próximos domingos acerca de la palabra de nuestro Dios. Y hoy quiero hablar de la palabra inspirada de Dios. ¿Por qué podemos confiar en lo que dice la Biblia? ¿Por qué podemos creer que lo que la Biblia dice es algo importante? ¿Por qué debemos tomar la Biblia como algo realmente importante para nosotros? La respuesta a estas preguntas no depende de nuestros sentimientos, sino de lo que Dios mismo ha dicho acerca de lo que su palabra es. Y ahorita lo acabamos de leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a ver lo que el texto bíblico nos revela sobre el origen y el propósito de las escrituras. Lo primero que tenemos aquí es que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Decir que la Biblia es inspirada por Dios significa literalmente que fue exhalada por Dios. Como cuando nosotros estamos respirando, una cosa, por ejemplo, es soplar, y otra cosa es que cuando estamos respirando, estamos expulsando aire, aunque no lo estemos haciendo de una manera tan consciente como cuando soplamos. ¿Me explico? Una cosa es decir, sóplale, y pues conscientemente ponemos a trabajar los músculos para... ¿sí? Pero cuando estamos respirando, ni siquiera se oye, pero estamos inhalando y expirando o exhalando aire. Esa segunda acción de la respiración es lo que significa la palabra que viene ahí para inspirada. Es que Dios estaba respirando su palabra. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí algo muy importante. Todo lo que Dios quiso dar a conocer, lo hizo. Y hoy lo tenemos en su palabra escrita. Eso es algo muy importante por dos razones. Primero, porque la pregunta era, ¿cómo podemos confiar en la Biblia? Bueno, porque es palabra de Dios. Dios lo que quiso decir, lo que quiso dar a conocer, lo inspiró en esos 40 hombres que participaron en escribir lo que hoy llamamos Biblia.
Pero la otra cuestión también muy importante es que esa es la razón por la que hoy no creemos que Dios habla de manera audible. Dios no habla hoy, Dios no revela hoy. No debemos usar esa expresión, Dios me reveló. No, la revelación está completa. La palabra de Dios es la escritura, es la palabra inspirada de Dios. Todo lo que Dios quiso decir, lo dijo. Hace un tiempo estaba platicando con un varón que es de una iglesia carismática, y él andaba muy emocionado con el tema de los demonios, andaba muy emocionado con el tema de echar fuera demonios y cosas por el estilo. Y se compró un libro, una librería cristiana. Hay que tener cuidado con los libros que hay, aunque diga ya fuera librería cristiana, hay de todo, ¿sí? Se compró un libro que traía supuestamente las oraciones clave para echar fuera demonios, ¿sí? Lo escribía una pastora, de entrada ahí ya hay algo que dudar, y decía, si te encuentras con un principado, tienes que orar tal cosa, y si te encuentras con una potestad, tienes que orar de otra forma, y así, según este hermano, estaba emocionado, y fíjense lo que me dijo, yo no sé por qué la Biblia no dice todo esto. Yo me quedé viendo y dije, ¿estás oyendo lo que estás diciendo? Dice, pues es que si uno se enfrenta con demonios y con potestades y no sé qué tantas cosas, según ellos hacen una lista de los niveles de poder que hay en los demonios. Dice, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentarnos si la Biblia no dice? Bueno, aquí está, Dios todo lo que quiso decir, lo dijo. Y mi respuesta fue, la Biblia no dice todo eso porque no lo necesitamos. No estoy diciendo que no existen los demonios, existen. Pero quien echa fuera los demonios es Cristo Jesús, es Dios. No tenemos que andar buscando demonios debajo de la mesa. Dios usa en ocasiones siervos suyos para echar fuera demonios y Jesús dice que es con la oración. Porque es Él el que echa fuera demonios, no nosotros. Pero vea esta cuestión. A veces podemos caer en esa tentación de pensar, a la Biblia le falta algo. No, mi amado hermano, no. Todo lo que Dios quiso decir, lo dijo. Todo lo que necesitamos, el apóstol Pedro va a decirnos, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, aquí está en su palabra. Todo lo que necesitamos para la vida diaria, para saber cómo comportarnos con mi esposa, con mi hijo, con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mis amistades, con mis familiares, todo está aquí. Y si yo quiero comunicarme con Dios, aquí está. Y si quiero adorar a Dios, aquí está. Todo lo que necesitamos, aquí está. Y esto me lleva a pensar en que la Biblia, siendo inspirada por Dios, no es una sugerencia humana. No es como algunos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. No, es la palabra de Dios. Es autoridad divina. Así que si Dios la inspiró, ¿cómo deberíamos tratarla nosotros? Piensen lo que dije al principio. Si usted va caminando por el parque y se encuentra una carta y la lee, para usted no tiene ningún significado. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es una colección de dichos al azar. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dios ha querido darse a conocer. Dios ha querido revelarse a la humanidad y lo ha hecho a través de su palabra. Así que al iniciar esta serie, el sermón de hoy es corto y es una introducción nada más de lo que vamos a ver las próximas semanas. Pero al iniciar esta serie sobre la palabra viva, quiero que usted se acerque a la Escritura y piense en adelante en que estamos hablando de la palabra de Dios.
no de la palabra de un hombre. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué nos dio Dios este libro? ¿Para qué nos ha dado Dios este libro? Y mire, no es para adornar una mesa, aunque aquí tenemos una Biblia de esas que le llaman de púlpito, la Biblia grandota, aquí está en la mesita, ahí nada más como de adorno, pero no es para eso. ¿Cuántos de nosotros tenemos por ahí una Biblia en una mesita de centro o en un cuadro ahí colgado? Se ve bonito el adorno, pero no es para eso. ¿Para qué nos dio Dios su palabra? Dice la Escritura que la palabra de Dios es útil para transformarnos. Ayer compartí un taller con los jóvenes de la Federación de Matamoros y Reynosa, y el taller era sobre la inerrancia. Lo vamos a ver en uno de estos sermones también. Y yo les decía a estos jóvenes, ningún otro libro puede transformarnos. Hay libros muy buenos. Hay libros que hablan de los hábitos de los hombres exitosos. Hay libros que hablan de hábitos para ser un comunicador exitoso. Pero ningún libro transforma. Pero la palabra de Dios sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios transforma. La lectura de la palabra del Señor puede transformar vidas. Yo estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí podamos dar testimonio de eso. De que con la lectura de la palabra del Señor, nuestra vida ha sido transformada. Y el apóstol Pablo presenta aquí 4 funciones clave de la palabra de Dios. La primera es enseñar. La escritura es útil para enseñar. Allá por el siglo XVIII, XIX, un pastor de una iglesia bautista en Inglaterra se dio cuenta de que a su alrededor había mucho analfabetismo. No sabían leer ni escribir. Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, niños, no sabían leer y escribir. Y empezó a juntar a los niños para enseñarles a leer. Y entonces la pregunta era, ¿con qué libro le enseñamos a leer? Pues no, allá en Inglaterra no había el que hay aquí de mi primer libro mágico, no sé cómo le llaman a ese libro, ¿no? Pero él empezó a pensar, ¿cómo puedo enseñarles a leer? Pues con la Biblia. Y así nació la escuela dominical, con un pastor tratando de enseñarle a los niños a leer y entendiendo que la palabra de Dios es útil para enseñar, pero no solo para enseñar a leer. Yo doy gracias a Dios porque a mí, mi abuela materna, que fue la que me crió, me enseñó a leer con la Biblia y con aquella versión antigua, ¿sí? Aquella versión que decía, empero Dios encarece su caridad, y que todos nos quedábamos ahora así viendo que qué dijo. Con esa versión antigua yo aprendí a leer antes de ir al kinder. Yo ya sabía leer con la Biblia. Pero no solo es para eso, es la sana doctrina. Cuando tenemos dudas de que si esto es correcto o no, ¿a dónde podemos ir? A la Biblia. Cuando alguien viene y nos dice, mira, allá hay una iglesia donde están haciendo esto, usted se puede sorprender de las cosas que la mente humana puede diseñar. Hay iglesias donde ahí va el pastor caminando y de pronto voltea a ver las manos y dice, mira, tengo escarcha de oro en las manos. Y ahí está toda la gente, amén, gloria a Dios. No, ¿cuál gloria a Dios? Eso es un fraude. Hermano, ¿por qué dice eso? Pues nada más deme un versículo de la Biblia donde diga que Dios va a hacer caer la escarcha de oro. ¿Dónde dice eso la Biblia? Y luego ahí andan que la risa santa y que el baile santo y que el vómito santo. A medio culto ahí todos vomitando porque entró el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos saber si eso, porque ahí dice afuera que es una iglesia y la gente dice amén, gloria a Dios, aleluya? ¿Cómo podemos saber? Con la Escritura. La Escritura es útil para enseñar. ¿Quieres conocer la sana doctrina? Ve a la Escritura.
La palabra es inspirada por Dios. El otro factor es que la Escritura es útil para redarguir. ¿Qué significa redarguir? En esencia, significa hacerme sentir mal por mi pecado. La palabra de Dios me convence de que soy un pecador. Decía un pastor, no recuerdo el nombre en este momento, si el hombre más pecador o la mujer más pecadora que conoces no eres tú, te hace falta leer más Biblia. Porque cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Nos damos cuenta de lo inmerecedores que somos de la misericordia de Dios. Yo no me merecía la salvación. Yo no me merecía conocer a Cristo, pero Él me alcanzó por su gracia. La Escritura nos convence de pecado, pero no solo me convence de pecado, porque luego somos como los niños, sí, ya sé que está mal, pero lo seguimos haciendo. Pero no, la Escritura no nada más nos convence de pecado, sino que también nos corrige. Corregir significa enderezar. La palabra de Dios endereza nuestros pasos. La palabra de Dios endereza nuestro caminar. Hay un dicho coloquial que dice que árbol que nace torcido. Bueno, el dicho original decía nunca, jamás su rama endereza, ¿no? Pero luego hay otro dicho de un filósofo de aquí, de Güemes, dice, si el árbol crece torcido es porque le faltó el palito para que se fuera derechito, ¿sí? Pero lo que estoy pensando es esto. Una persona que crece torcida sí puede ser corregida por la palabra de Dios. La palabra de Dios, inspirada, es capaz, es útil para corregir, para enderezar los pasos. Y hay infinidad de testimonios de personas, hombres y mujeres, que vivieron una vida de pecado y que un día la palabra de Dios los transformó y los hizo una nueva criatura. Pero también la palabra es útil para instruir. Pero note lo que Pablo está diciendo, le agrega, para instruir en justicia. Para instruir en justicia significa que la palabra de Dios va a moldear nuestro carácter. Y esto es porque una vez que somos hijos de Dios, deberíamos parecernos cada día más a Cristo. Cada día que pasa, deberíamos de ser más parecidos a Cristo Jesús. Y eso solo se logra con la palabra de Dios. El resultado lo dice el apóstol Pablo, para que el hombre de Dios sea perfecto. Pero cuando Pablo está hablando de un hombre perfecto, de una mujer perfecta, no está hablando de alguien que jamás comete una falta, no está hablando de alguien que jamás comete pecado, está hablando de alguien maduro. Y ahí lo dice, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando permitimos que la palabra inspirada de Dios moldee nuestro carácter, nos enseñe la verdad, corrija nuestros malos caminos, entonces podemos ser hombres y mujeres capacitados, equipados para servir al Señor, para la gloria de Dios. Así que esto debe llevarnos a preguntarnos cómo nos afecta esto en nuestra vida. ¿Cómo nos afecta esto como iglesia? ¿Estamos sometiendo nuestras decisiones, nuestras enseñanzas a la tradición o a la autoridad de la Biblia? Mire, cuando yo empecé a pastorear aquí, no tenía tanto crédito, le dicen algunos, no tenía tanto crédito como para hacer cambios de esquemas, de formatos y demás. Y recuerdo que una de las primeras veces que intentamos hacer un cambio en el formato de los cultos, alguien luego sacó en inglés se dice wild card, ¿sí? la tarjeta así especial, y me dijo, nunca hemos hecho eso aquí.
A veces así pensamos. ¿Cómo se hacen las cosas en la iglesia? Así se han hecho siempre, así tiene que ser. ¿Por qué? ¿Por tradición? Digo, la tradición tiene su lugar, la conveniencia tiene su lugar, pero nuestra autoridad como iglesia es la palabra de Dios. Entonces, no vamos a guiarnos por lo que siempre hemos hecho o por lo que otros hacen, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si hay que hacer cambios, los hacemos para agradar al Dios de la palabra. Pero, ¿qué tal en el hogar, en la familia? ¿Estamos leyendo la Biblia en familia o solo estamos consumiendo redes sociales y televisión? Necesitamos volver a ese espacio en el que como familia nos podamos sentar a leer la Biblia, a orar juntos al Señor. Porque la palabra es inspirada por Dios. Y en lo personal, ¿estás leyendo la Biblia como lo que es o solo para marcar la hojita de la lectura diaria? Solo para hacer el checklist en el plan de lectura. Porque si realmente creemos que la Biblia es inspirada por Dios, tenemos que obedecerla. Tenemos que practicarla. Y ese es un reto para nosotros. No digas yo creo en la Biblia si no la obedeces. No digas que crees que la Biblia es la palabra de Dios si no la estás llevando a la práctica. Porque si realmente creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, nuestra vida tiene que dar evidencia de eso. Nuestras acciones deben demostrar que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero concluir recordando una anécdota de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania nazi estaba atacando a los judíos, ellos empezaron a esconder su Biblia, que es lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Empezaron a esconder sus Biblias en latas de comida, latas de café, latas de lo que fuera. Las escondían en latas para que si los atrapaban, no les quitaran la Biblia. Porque ellos querían seguir teniendo ese libro en sus manos, aunque fuera escondidas. Hoy tenemos la libertad de tener las Biblias que queramos, del tipo que sea, de la revisión, de la versión que sea, que si de estudio, que si con un comentario de un pastor prominente, que si con un lenguaje más actual. En el celular podemos traer versiones y versiones de la Biblia, hasta en diferentes idiomas, pero el problema es cada cuánto la abrimos y con qué reverencia lo hacemos. Quiero que quede grabado en nuestra mente que la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios debemos darle el lugar que se merece. Si tú todavía no tienes un tiempo diario para leer tu palabra, empieza hoy. No empieces mañana, empieza hoy. Haz un compromiso hoy con el Señor para leer su palabra cada día. Si la estás leyendo, pero solo así de pasadita y no la estás llevando a la práctica, empieza hoy. Cuando leas el versículo, cuando leas la porción de la Escritura, pregúntate, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo vivirlo? Y si amas la palabra de Dios, comparte este tesoro con otras personas. Porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por haber inspirado
aquellos hombres y haber preservado la Escritura para que llegara hasta nuestros días. Gracias, Señor, por hablarnos hoy a través de tu palabra. Señor, danos hambre por tu palabra. Danos ese anhelo, ese deseo de leer y meditar tu palabra, de escudriñarla, de estudiarla a profundidad, de meditar en ella, de memorizarla. Danos, Señor, hambre de ti. Que como iglesia seamos conocidos como una iglesia que vive tu palabra. Y que permitamos, Señor, que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos corrija y nos instruya para poder vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, te damos honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Vivamos con esto en nuestra conciencia. Que Dios les bendiga.